Hola, bienvenidos a todos a una nueva sesión de la red. Estoy encantado de poder volver a estar aquí con los amigos y compañeros y colegas de la red Cochrane Iberoamericana. Mi nombre es Jordi Pardo Pardo y actualmente soy un asesor senior del grupo temático de equidad en salud de Cochrane y Campbell. Pero durante muchos años fui miembro del Centro Cochrane Iberoamericano y es para mí un placer de poder reconectar aquí con amigos conocidos y nuevos amigos que podamos hacer durante esta sesión. Vamos a hablar hoy de un tópico sobre la toma de decisiones compartidas y de cómo podemos utilizar la evidencia para poder mejorar esta toma de decisiones compartidas. Y para hacerlo vamos a tener un fantástico panel aquí con Annick Giguère de Quebec, con Paulina Bravo de Chile y con Yasmina Ocan, que se conecta desde Barcelona, y yo mismo, para poder ver un poco un panorama de qué es lo que tengamos, y espero que podamos tener también una muy interactiva sesión. Sin más dilación, bueno, yo os he dicho esto, hemos estado hablando de quién va a presentar, aquí tenemos un poco el tema, y solamente para decirles a nivel de cómo vamos a ir funcionando, de que vamos a hacer una sesión de preguntas al final de cada presentación. Les rogaría, por favor, que si tienen preguntas las añadan a la herramienta de preguntas y respuestas que tiene el Zoom incorporado, porque esto nos va a facilitar el poderlo la logística de cómo hacerlo, incorporar el máximo de cuestiones posibles, y si hay muchas preguntas, de poder priorizar aquellas que están generando más tracción entre los participantes. Y sin más dilación, pues vamos a empezar con mi presentación, que es sobre las herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Y básicamente cómo nos puede ayudar la evidencia científica a llevar esto. En primer lugar, me quería agradecer a Peter Tagwell, porque tomé muchas de sus diapositivas en mi presentación. Y segundo, Don Stacy, porque me ayudó a encontrar un foco y priorizar cuáles son los temas. Pero a pesar de todo esto, cualquier error o omisión que puedan ver estas diapositivas es solo mi culpa. O sea, no quiero escudarme en otros. Vamos a hacer una pequeña introducción en qué es lo que consideramos como toma de decisiones compartidas. Básicamente es un proceso interpersonal e interdependiente por el cual los profesionales de salud, pacientes y sus cuidadores se relacionan y se influyen los unos a los otros para colaborar en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes. Esta es una definición tomada por Franz Legaret en su revisión Cochrane, y este es un proceso clave para integrar la mejor evidencia disponible con los valores y preferencias de los pacientes. Cuando hablamos de la atención sanitaria basada en la evidencia, siempre hablamos de esta incorporación de la evidencia con los valores de los pacientes, etc. El proceso de toma de decisiones compartidas es este proceso explícito para tomar este proceso. ¿Cuándo la toma de decisiones compartidas es más útil? Pues en particular cuando no hay una opción correcta a elegir, ¿no? Si uno tiene una infección y tiene un antibiótico a marcha, si hay que tomar el antibiótico, pues no hay mucha discusión a tomar al respecto. Pero muchas veces esta no es la situación que tenemos en la práctica. Lo que nos pasa en realidad es que tenemos un abanico de opciones terapéuticas y que tienen diferentes perfiles de beneficios y riesgos, y que ninguna de las opciones es claramente preferible, y que posiblemente algunos pacientes puedan percibir los beneficios y los riesgos de forma distinta. Entonces, poder hacer esta discusión, esto nos puede ayudar. Y aquí es donde entran las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Estas son unas herramientas que ayudan a poder implementar esta toma de decisiones compartidas. Y las herramientas de ayuda a la toma de decisiones son instrumentos que permiten hacer explícito cuál es la decisión que hay que tomar, cuáles son los valores que los pacientes tienen, y entender cuáles son los resultados, ¿no? Tanto cuáles son los efectos que uno puede esperar de la intervención, tanto en cuanto a beneficios y en cuanto a riesgos, para ayudar a la persona a tomar la decisión, y que están diseñados para complementar, no para sustituir los consejos de los profesionales sanitarios, ¿no? Para poder mejorar la aportación de la persona a cómo va a hacer toda la decisión. ¿Qué es lo que hacen las herramientas de ayuda a la toma de decisiones? Pues bien, primero nos informan, ¿no? Nos proporcionan datos, ¿no? Nos comunican probabilidades, ¿no? Y por tanto nos ayudan a clarificar nuestra decisión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave que tenemos que considerar cuando tomamos en esto?
Nos ayudan a clarificar valores, nos ayudan a construir desde la experiencia del paciente, nos ayuda a clarificar cuáles son los beneficios y riesgos más importantes para este paciente y ayudan a establecer un canal de comunicación que activa la comunicación y el intercambio de experiencias de una forma efectiva con el profesional sanitario. Y nos prestan apoyo, no guían en los pasos a realizar para preparar la discusión o la comunicación y generan una lista de preguntas que ayudan a la persona a clarificar cuál es la opción preferente que quieren tomar. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los herramientas de apoyo a la toma de decisiones que preparamos en este concreto de un biológico para la artritis reumatoide. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cuáles son los elementos claves que pueden afectar, cuál es la información que estamos aportando sobre beneficios y riesgos. Vamos a ver un poco más en detalle cuál es esta información. Si nos vamos a mirar cuáles son los beneficios, pues podemos ver aquí que tenemos una frase directa que nos explica cuál es el beneficio. Tenemos también una imagen gráfica que nos explica cuál es el beneficio que podemos esperar con las dos opciones que estamos considerando y por los diferentes beneficios que podamos ver. También nos aporta información sobre los efectos adversos, ¿no? Y nos dicen cuáles son los efectos adversos que uno puede esperar tanto con el tratamiento como con la alternativa, y también los daños más graves que puedan aparecer. Tenemos preguntas que ayudan a discernir qué es lo más importante para el paciente. Habrá pacientes que van a preferir la mejora de los síntomas sobre los efectos adversos, pero otros pacientes van a estar en una posición distinta. He tenido muy mala experiencia con mis tratamientos y quiero priorizar el evitar problemas extras de salud. Y eso ayuda a clarificar el paciente. Tenemos algunas cuestiones que ayudan a discernir si el paciente entendió la información, y tenemos un cuestionario que ayuda a saber si el paciente está preparado o no para tomar la decisión. Y explícita cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Si estamos preparados para probar la intervención, si queremos discutir otros tratamientos de negocio o otras opciones que puedan suceder aquí, como por ejemplo una segunda opinión o cualquier otra cuestión que pueda surgir durante la terapéutica. Les puse un ejemplo de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que hemos elaborado en nuestro equipo, pero hay muchísimas herramientas de apoyo a la toma de decisiones, y aquí tenemos esta página web del grupo de Ottawa que ha puesto junto todo un inventario y tutoriales de cómo preparar estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones y el cómo encontrar herramientas de apoyo a las decisiones que tenemos que tomar ahora. Existe también una herramienta de apoyo a las decisiones que es genérica y que además tiene una versión en español, que por eso lo he puesto aquí para poderlo destacar, y que, como pueden ver, la información, por supuesto, no está puesta porque es genérica, es adaptable a lo que sea, pero ayuda a clarificar cuáles son los elementos que una persona tiene que ir buscando para poder informar la decisión, ¿no? Incluso en caso de ausencia de encontrar una herramienta de apoyo para el problema que uno tiene en concreto, puede utilizar este formato genérico para ayudar en la decisión. Entonces, estas herramientas de apoyo a la decisión, ¿por qué les estamos priorizando aquí? Pues primero porque tenemos una revisión fresquita, porque acaba de estar actualizada este año, sobre cuáles son los efectos de estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a las decisiones de tratamiento o screening o de cribaje, que incluye 209 estudios y que nos dicen que genera un 12% más de conocimiento, que el doble de personas tendrán expectativas más realistas sobre el tratamiento, que el doble de personas van a elegir una opción que está más próxima a sus valores y preferencias, y que genera un 25% reduce la pasividad de los pacientes un 25%, y reducen también el uso excesivo de intervenciones, o reduce el uso de cirugía mayor de algunos pacientes y reduce el uso de cribaje en pacientes que no van a beneficiarse de eso. Uno de los efectos adversos que pueden llevar con las herramientas de apoyo a la toma de decisiones es el aumento de tiempo de decisión, y si uno utiliza la herramienta de apoyo a la decisión durante la consulta,
sí que es verdad que aumenta 1 minuto y medio la duración de la consulta y que esto puede ser problemático en algunos contextos. Sin embargo, si la herramienta de apoyo a la toma de decisiones se administra al paciente de forma previa a la consulta, no aumenta la duración de la consulta de forma promedio. Que es una información también interesante de considerar. Eh, y hasta ahí mi presentación. ¿Preguntas, cuestiones, aclaraciones? No, no veo ninguna pregunta. No, Jordi, de momento no hay ninguna, pero Perfecto. Entonces, me tomo la libertad de hacerte una. perfecto. Bueno, ataca. Has destacado el impacto que tiene el uso de estas herramientas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en ocasiones también debemos pensar en que hay otras estrategias que puedan tener un impacto similar o, digamos, mejor, ¿de acuerdo? Simplemente por decirlo en estos términos. Hoy estábamos revisando una serie de intervenciones dirigidas a reducir la prescripción antibiótica para infecciones de vías aéreas altas y parecía que había otras intervenciones como por ejemplo esta estrategia de diferir la toma de un antibiótico que podían aportar algo más que la toma de decisiones. Entonces, Sí. ¿cómo ves situada a la toma de decisiones dentro de este continuo de tomar decisiones sobre cuáles son las mejores intervenciones que podamos utilizar? A ver, la cuestión que te estás planteando aquí es una cuestión de adecuación, ¿no? ¿Cuál es la intervención más adecuada para tomar la cuestión? Entonces, uno puede llegar a la situación en la cual la decisión más adecuada está muy clara. Y en este sentido, eh, incluso en estas situaciones, uno argumentaría que la toma de decisiones compartidas es todavía importante, pero posiblemente si uno tiene que priorizar en qué decisiones esto se debe hacer por presión de tiempo, por presión del sistema, pues seguramente estas no serían las prioritarias en las que uno lo tiene que tomar. Si en esta misma situación, ¿no? Uno bueno, tenemos la opción de retrasar la toma de antibiótico o de utilizar alguna otra técnica de adecuación y no estaremos claro cuál es la mejor. La herramienta de apoyo a la toma de decisiones puede ayudar a clarificar con el paciente cuál de las dos opciones es la preferible en este caso. Y básicamente porque ayuda a unificar cuáles son los valores y preferencias que el paciente en concreto pueda tener. Ok, gracias. Eh, Se ha y formulado veo que... Bueno, hay un par de preguntas. No, ostras, están... Tras, tres. Vaya. ¿Quieres que te las transmita Increíble. o...? Sí, si no te molesta leerlas, podría Venga. ayudar. La primera la recibimos de Diana María González Zurita, que plantea si las herramientas y cuestionarios mencionados, si hay si siguen algún proceso de validación por patología, contexto, etcétera. Sí que hay un proceso de evaluación que hay que comprobar que realmente están siguiendo las necesidades de los pacientes que puedan tener, pero como Anik va a cubrir esto con su presentación, espero, vamos a aparcarlo para la pregunta para entonces y poder ver un poco más de detalle cuál es este tipo de proceso. También se plantea por parte de Dayami Martínez, lo que pasa es que voy a sintetizar mucho su planteamiento en áreas del tiempo. ¿En qué sentido estas herramientas pueden llegar a plantear una barrera por las capacidades de los usuarias de la atención sanitaria, de los profesionales sanitarios que necesitan un entrenamiento para utilizarlas, etcétera? A ver, no es fácil, pero lo que sí que podemos decir es que tener la herramienta de apoyo a la decisión ya por sí mismo es una ayuda a simplificar este proceso, porque están diseñadas de una forma que realmente ayudan al paciente a poder incorporar este tema. Hay determinados pacientes con determinadas expectativas que vamos a verlo con las presentaciones, espero, de Paulina y Yasmina, de cómo podemos ver alrededor de estas limitaciones para poder aumentar esta participación también. Y por último, hay una persona que no se ha identificado con nombre, plantea hasta qué punto hay datos que nos permitan saber cuál es el impacto de estas herramientas en contextos de bajos y medianos ingresos. Y con esto ya cerraríamos esta ronda.
Mira, es una pregunta que tendría que haber anticipado y el poder haber visto en la revisión de Don Stacy. Voy a mirarlo mientras estamos haciendo las otras presentaciones para ver si tenemos evidencia al respecto. Pero una de las cuestiones que comentaría es de, como he mencionado, si se utiliza la herramienta de apoyo a la toma de decisiones a priori de la consulta, no aumenta el tiempo y debido a la potencialidad de que vamos a reducir un uso innecesario de intervenciones porque la persona, la intervención de hecho no se ajusta, vamos a posiblemente a poner recursos disponibles para personas que pueden beneficiarse más al respecto. Entonces, que tiene un potencial de hacer un uso más efectivo de los recursos del sistema y que por tanto no descartaría que también que hay un valor filosófico que es posible que no veo por qué no podría funcionar también en países de bajos y medios ingresos. Pero que realmente es una cuestión que sería bien tener la evidencia que pudiera reforzar mis pensamientos al respecto. Muy bien, gracias. Y con esto voy a dar la palabra a Nick Giguère. Nick Giguère is a very esteemed colleague from Quebec, from Canada. So, Nick, all yours. And I will stop sharing so Muchas you can get your own gracias. screen. Thank you very much. Muchas gracias. So, no hablo mucho el español porque hace mucho tiempo que fue en Málaga. Entonces, discúlpame, pero voy a hablar en inglés. So, I'm going to share my screen. Thank you, Jordi, for inviting me to this meeting. I'm going to present to you a project to scale up decision aids. Jordi presented decision aids, so how can we produce them in a very efficient manner? I know you had a lot of questions about shared decision making per se, and I could try to answer them if you still want to discuss this later at the end of my talk. So I'm a professor at the Department of Family Medicine and Emergency Medicine, Université Laval in Quebec City. And I just wanted to show that I am also a Cochrane author. So my review that I'm updating is the review on printed educational material. So I'm also a Cochrane trainer. So I feel like I'm among peers, although I don't speak Spanish. So back to my presentation. I'm also Vice President of the International Shared Decision Making Society, and we're trying to advance implementation of shared decision making worldwide and research, supporting research. So Jordi already presented shared decision making very eloquently. I'm not going to go further into that. Decision aids is the purpose of my talk. Jordi presented a few examples. This is the review of Cochrane, the review of Dawn that's been updated, as he mentioned. So just so you know, it was all kinds of medical decisions, not a single topic was targeted. There are other reviews on single cancer care, for example. And this review showed that it has more than 200 papers, and it's conclusive. So this is something important that it concludes that it increases the knowledge of users, decreases decisional conflict or increased comfort with the decision, and increase patient participation in decision making. So, and this is one of the most downloaded, it is the most downloaded review in the consumer group, Cochrane Consumer. So decision aid, because of this, they're in demand. So they're available in a wide array of contexts. They're developed worldwide, mainly in North America and Europe. And there are more than 700 that have been developed so far. So you have a directory of all decision aids, well, several decision aids, the most updated on this website. And I can give my presentation afterwards to those who are interested, so you can click on the links. So the development of decision aid is, however, challenging because you need to comply with standards. There are a list of standards. You also need to engage users in order for the decision aid to be relevant and implementable, to be easily implemented. And also they require costs and resources. So as for the standards, you have 44 standards at the moment. They're being updated currently.
You need to meet these standards, at least the 7 first standards, you need to meet them for a decision aid to be really called a decision aid. For example, you have to present the pros and the cons of a decision, of an option. You need to present all the options, the pros and the cons on every option. This is the kind of standards. The second challenge is to engage users. So there's been a scoping review, a realist review done, and it showed that engaging user creates a sense of ownership, increases buy-in when you implement them. It helps legitimize content and ensures the content and delivery are consistent with current practice. So typically you will have in a decision aid development team, you will have an internal team consisting of scientific reviewers, epidemiologists, but also sometimes you may have a graphical designer, translator, and then you will have an advisory committee. You will, similarly to a Cochrane review, you have experts of, clinical experts, and it's required usually to have patient experts as well. Sometimes you have a decision maker that will be involved to make sure the implementation strategy fits with their plan. So this means that the creation of the decision aid requires several steps, and you have a first series of steps by the internal team, back and forth between the coordinator, the reviewers, to make sure that the content is good. But then you have a second step of user engagement where you have the advisory committee giving feedback. And sometimes even after you finish with the decision aid, you may have still user testing with users when you start delivering them. And so it's a lot of work to have all of these versions, all of these improvements through development. The third challenge is the cost. So people want to have interactive decision aids more and more. If you want to have a good application, you need user testing of the navigation, and it can go as high as 100,000. I would say even this is in Canadian dollars. So this is a minimum if you want to do user testing and do a mock-up. And also, while the timeliness of decision aids can be an issue, so you need to update them similarly to reviews. So it requires a lot of effort to create these new. So it would be nice to have a live decision aid. So PADA is meant to try to address some of these challenges. So it's a collaborative platform for authors of decision aids. So it considers the needs of different stakeholders to develop decision aid to reflect their perspectives. So it has 3 areas. You have first a catalog that is open access. Then you have an area to create decision aids for authors, for the internal team. And then a revision area that you will have partial access to the decision aid for people who revise it, the advisory committee. So the catalog is already available. We have a new Spanish version that we translated in Spanish, because we did a presentation in Chile also with the group of Paulina, who's going to present later. And there was a lot of interest in Chile for creating decision aids. So you have the catalog. So we don't have any Spanish decision aids yet. So we are looking for people to want to develop some. So you have in the catalog uses a template of decision aid that I've created with my team. We have a printable format and a web-based format. So I'm not going to go into the details, just so you know that we did 4 studies to create these templates. So we did user-centered design with older adults who are people with the lower literacy, to make sure that the template were accessible. And so this is the other area, the place where you create the creation area. So when you enter the creation area, you have the dashboard with all the decision aid that you're creating. And so you can put in content
for every part of the decision aid. And what is very, very nice is that you can view the decision aid as it is developed. So it's a bit like the Cochrane, what's it called? The systematic review, how do we call it? RevMan. So it's a bit like RevMan. You create your decision, your content, and you can view it in context whenever you like. You can create, in RevMan, it's a PDF, but in this case, it's an interactive decision aid that you can view. And this is the revision area that is still not being, it's not developed yet. So we're still in a minimum viable version of the PADA. And so this was tested in a mock-up. So you see that the advisory committee can put in comments. And the authors can monitor the use of the decision aid by the people that access the catalog, or they can also monitor the decision aid creation process, because I'm interested in the process of creating decision aid, so we can gather this kind of data as well to see how much time people are taking to develop a decision aid. And then people can rate compliance with the standards and get some training to become familiar with the standards. So at the moment, I'm doing a user testing of PADA, and we have added some elements to ensure the quality of the decision aid. So I'm seeing that we will need to have some kind of editor, you know, a board that will evaluate the quality before publication, at least to make sure that people rate the standards correctly. So the research that we've been doing, so we created a first description, we did the website architecture, then we had a group of international researchers to validate the website architecture. We created a mock-up, so it's not a real website. And then we did user testing of this mock-up, and this paper is ongoing or in preparation. And now we have a minimum viable product. It doesn't have everything ready yet, but we can already start creating decision aids. So we're doing an evaluation in actual context of practice. So this is a student of mine, Anna. I'm going to present. And then at the end, we're going to be commercializing. So I just want this is going to be, we're going to sell licenses. At the moment, it's free. So the website is accessible for free, because it's not, I don't want to ask money to people, and if it's not perfect yet, but we make sure to gather the comments at the same time and making sure to optimize the platform. So we are thinking we're going to be selling licenses for creating one decision aid, a bit like Covidence is doing, as many reviewer you like for creating one decision aid. And so there's going to be a price for single teams, or for institutional organization also that can create several decision aids. And then they could also have their own visual homepage, you know, their homepage with their colors, and access only their decision aid on that website. So Anna, do you want to present yourself? So maybe you can share, open your camera. Do you want to introduce yourself? Sí, hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Ana Luisa Zapata Viveros. Soy de México. Hice mi licenciatura en la Universidad Iberoamericana en México, en el campus Puebla. Yo estudié psicología y actualmente estoy estudiando la maestría en lo que se podría decir en transferencia de conocimientos y salud digital en la Universidad Laval, bajo la dirección de Anig. Y bueno, como Anig mencionaba, mi proyecto de maestría es básicamente evaluar la sostenibilidad de la plataforma, y si ustedes gustan, están invitados cordialmente también a utilizar la plataforma. Básicamente guiamos a las personas durante ese proceso, podemos aportar también como ideas. La verdad es que es muy, muy padre todo este intercambio que hemos tenido también
con nuestros participantes y también sería un gusto también tenerlos a ustedes hablando español, teniendo herramientas de ayuda para la toma de decisiones disponibles y tener un alcance mayor. Y mucho gusto. Okay, I'm not on mute anymore. So thank you very much, Anna. So as Anna was saying, I think there's an opportunity also to translate existing decision aid with PADA. And so people who may have less resources to create from scratch decision aid, they could also consider, for their clinical practice to create a decision aid. And this is what raised a lot of interest, I think, from researchers in Chile. For the people of Cochrane, I think it's interesting to consider having a decision aid at the end of the review process as a knowledge translation strategy. So this is the project of Anna. So we're doing Think Aloud session, one-to-one. It's really adapted to every user. So trying to get their feedback on PADA. So you can develop a decision aid in French, English, or Spanish. You can be experienced in decision aid development or less experienced, but if you don't have data, I think we will accompany you to try to target the question that you want to address in the decision aid, but it's better if you already have done the review. So a few examples before I finish. So I have a project to adapt culturally a decision aid for immigrant healthcare. I think it's a super nice opportunity with PADA, and we want to integrate automatic translation also to allow people to, to have several languages, not just 2 or 3, but all the languages possible to support the interprets' work when they're working with immigrants. So this work, so with PADA, you can do a lot of tailoring with immigrants to create the decision that will be relevant. And then afterward, the idea is to test the decision aid created. So we have already a project that we have planned. Also, another application, this is another student of mine. She's doing a healthy aging program. So we created 7 decision aids on healthy aging, and we labeled this as a healthy aging program, but in fact, there are 7 decision aids. So all the information is a bit different from what you have in public health programs, usually that recommend this or that, or stop smoking or start exercising. In the decision aid, you really, the power remains with the patient. We support them in making a decision. It's okay if they prefer not to do anything right now, and we support them and recognize that it's their prerogative, it's their right to decide not to do anything right now. They're the one who know best about what their needs are. So these are very, very big decision aids because there are sometimes as many as 4, 5, 6 options. So what we did for these decision aids, we did often rapid reviews. So we did a review of reviews. So because each of these options may have already a review. So our next steps are to continue the user testing in actual context of use. So open invitation, if you're interested, contact us. We want to complete the development. So we're trying to find investors, projects, research project, any kind of way to complete the development. We plan to integrate some functionalities to improve health literacy. So that we have partners in Australia who use an editor of text to improve health literacy, automated translation, assessment of decision aid by users, and we have also a few ideas on how to integrate AI. So I'm not gonna tell all my ideas now, but we're doing a lot of work there. And so we're trying to create also a company. We will create a company for commercialization. So there's nothing of the sort yet. And we feel it's timely now that decision aid are well evaluated, effective to support people in creating them.
So I hope I'm open to questions. Thank you, muchas gracias. And I'm really sorry that I was speaking Spanish. I have to put that back in my to-dos. Refresh my Spanish. So Merci beaucoup, Annick. Muchas gracias. Y vamos a ver si tenemos preguntas. Pueden preguntar en cualquier idioma, en francés, en inglés, en español, y vamos a hacerlo lo mejor que podamos para traducir para el resto. ¿Alguna pregunta? Iván, no sé si pusiste la cámara porque te estabas animando a preguntar algo. No, estaba pendiente de la aplicación de preguntas y respuestas, pero veo que nadie se anima. Bueno, seguro que van a haber preguntas, entonces seguramente que la gente está preparándose. Lo que vamos a hacer, vamos a dar paso al siguiente ponente. Y Annick, si ves las preguntas, vamos a trabajar para traducirlas, etcétera, y poder ir al respecto. Perfecto. Muchas gracias. Y en este sentido, vamos a pasar ahora aquí. Vamos a pasar ahora a... ¿estáis viendo la pantalla o estáis viendo vosotros mismos? Pantalla. Perfecto. Pero escritorio, ¿eh? Estamos viendo el escritorio, Oh, el Jordi. escritorio, perdón. Vamos a cerrar el tema, vamos a compartir de nuevo, si no, vamos a dejarlo. Ahora, perfecto. Y con no más dilación vamos a presentar a Paulina Bravo, que estuvo trabajando con los compañeros de la Universidad Católica, pero actualmente está en la Fundación Arturo López Pérez de Chile. Y con nada más, Paulina, todo tuyo. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Si hay preguntas para Annick, también pueden hacerlas mientras yo presento, no hay problema con eso. Y bueno, en la invitación que me hizo Jordi, su idea era que pudiera hablar un poco de equidad en relación a la toma de decisiones compartidas, y pensé en compartir también con ustedes la experiencia que hemos tenido en Chile para asegurar que la toma de decisiones compartidas se transforma en una práctica que es culturalmente pertinente. Como Jordi les comentaba, estoy trabajando en una fundación, en un centro de cáncer y tengo como desafío principal ahí aumentar temas relacionados con la literacidad y la participación de las personas en la trayectoria de su enfermedad. Y para comenzar, me pareció importante comentarles algunas actividades relacionadas al trabajo que yo realizo. No sé si pueden ver una wincha negra al inicio o no. ¿Tapa o no tapa? Ahí la subí, por si acaso. Pero solo, aun cuando declaro no tener conflictos de interés con la temática que presentamos, sí he desarrollado en los últimos 18 años mi línea de trabajo en relación al cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas, lo que sin duda es una motivación importante para mí, y parte del trabajo que les voy a compartir ahora ha sido financiado también por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, y hemos tenido también la posibilidad de recibir financiamiento desde el gobierno alemán en temas relacionados con la transferencia de conocimiento de toma de decisiones compartida al contexto latinoamericano. Y tengo la fortuna también de compartir el directorio de la Sociedad Internacional de Toma de Decisiones Compartidas con Annick en mi rol de secretaria, y he promovido el desarrollo de conexiones y colaboraciones en Latinoamérica a través de la Red Iberoamericana para la Toma de Decisiones Compartidas y también la Red Internacional para el Cuidado Centrado en la Persona. Sí. Habiendo compartido eso con ustedes, me pareció importante dar un poco de contexto. Tal vez algunos de ustedes conocen algo de Chile, probablemente alguno ha disfrutado algún momento en Sudamérica y específicamente en este país, pero dada la temática que nos convoca hoy, me pareció importante reforzar algunas características del país. Por un lado, somos un país relativamente pequeño para la región, tenemos vecinos con muchos más habitantes que nuestros 18 millones, estamos ahora justamente en un periodo de censo, así que estas son estimaciones poblacionales, somos un país de 18 millones, que está también envejeciendo y que de manera muy curiosa estamos ahora en la lista de países de alto ingreso, lo que no se condice, ¿cierto?, con las inequidades abismantes que afectan al país, donde la concentración de la riqueza se puede poner en un porcentaje muy pequeño, pero donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras solo perciben un ingreso, un salario mínimo.
que no bordea alrededor de los 500 euros, ¿ya? Entonces, en este escenario donde aparecemos como un país de alto ingreso, vemos que en salud también específicamente estas inequidades se ven bien marcadas, con una población que está enfermando cada vez más. Se estima que 3 de cada 4 chilenos vive con 2 o más condiciones crónicas de salud, y a esto se suma, ¿cierto?, la problemática del cáncer, que ahora se ha posicionado como la primera causa de muerte para los habitantes en Chile. Y en términos del sistema de salud, la verdad es que aquí cohabitan el sistema público y privado, con una agencia pública que concentra la mayor cantidad de habitantes, cerca del 80% está suscrito a este sistema público de salud, mientras el resto debe hacer pertenece, ¿cierto?, a algunas aseguradoras privadas, aunque esto también ha estado en el último tiempo en la contingencia en términos del financiamiento de salud en Chile. Pero a partir de este modelo mixto de salud, lo que también golpea en términos de equidad a los chilenos es el importante gasto de bolsillo relacionado a la salud, lo que hace que el acceso a salud sea en sí mismo visto como un resultado positivo independiente de la característica de la atención recibida. Hace algunos años ya, y en este contexto de una población que está enfermando cada vez más, desde las políticas públicas se planteó el cuidado centrado en la persona como uno de los principios irrenunciables del sistema de salud chileno, junto con la integralidad de la atención y la continuidad de la misma. Y tuvimos también hace aproximadamente 10 años ya la presentación de una ley que protege los derechos y deberes de los pacientes en relación a su salud, donde destacan de manera muy importante temas relacionados como el derecho a la información y también a la participación en las decisiones. Y de manera más reciente, y a propósito del perfil epidemiológico del país, el Plan Nacional del Cáncer también releva el cuidado centrado en la persona y la participación en salud como ejes fundamentales de una atención de calidad. Y pensando en eso, en la declaración política que existe en Chile y sabiendo que la evidencia internacional lo que nos muestra es que justamente la toma de decisiones compartidas es una intervención efectiva, uno podría pensar por qué entonces simplemente no importar el cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas a un país como el de Chile. Pero la verdad es que en el ejercicio que nosotros hemos visto y hemos realizado para asegurar una transferencia adecuada, nos damos cuenta que la toma de decisiones compartida no es tomar simplemente un Patient Decision Aids y entonces tratar de adecuarlo al contexto, sino más bien tiene que ser respetuoso y sensible de la cultura de la población con la que se va a trabajar, y eso además demuestra los principios éticos que están detrás del cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas. Hacer ejercicios de integración o importación de este tipo de intervenciones sin una adecuada adaptación cultural probablemente solo va a anticipar resistencia para la adopción. Y esto nos parecía de manera muy importante tomar este tema porque en la última actualización que tuvimos la posibilidad de publicar sobre el estado del arte del cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas, pudimos ver, esto fue en el año 2022, que existen distintas iniciativas, la mayoría de ellas desde la academia, para poder promover la implementación de este modelo de atención. Lo que también, ¿cierto?, nos dice cómo podríamos ir avanzando desde procesos más de laboratorio, ¿cierto?, desde la investigación hacia la práctica habitual. Entonces, con esto en mente y pensando justamente en el contexto cultural, aun cuando tenemos este marco normativo, ¿cierto?, que yo les mencionaba que promueve la toma de decisiones compartidas, todavía esta es lo que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, es una carta a un editor de un diario de bastante lectura en Chile, que se titula El poder de los médicos, ¿cierto? Eso a propósito de las licencias médicas que ocurrían en el país, pero el titular ya caracteriza cómo es todavía el estilo relacional predominante en Chile, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de publicar un capítulo de un libro hace un año ya, donde hicimos una descripción de cómo el paternalismo se ha perpetuado como una forma de ejercicio de poder
en el contexto de salud de Chile, donde la autoridad está ganada no solo por la experticia técnica de quien ejecuta el acto médico, sino también por la posición social que los distingue, ¿cierto?, como aquellos más, entre comillas, privilegiados, no solo en términos de educación, sino también económicamente, etc. Y mantener este estilo paternalista finalmente puede resultar cierto en resultados clínicos y también en una experiencia de los pacientes que es negativa. Entonces, con esto nosotros dijimos y tuvimos la posibilidad de recibir financiamiento del gobierno alemán. La foto que ustedes ven allá es de una serie de entrenamientos que hemos hecho en el país para poder asegurar, ¿cierto?, la pertinencia local de las temáticas que estamos promoviendo. Y una de nuestras primeras preguntas era si finalmente, conceptualmente, nosotros podríamos pensar en el cuidado centrado en la persona y que tiene como una de las manifestaciones, ¿cierto?, la toma de decisiones compartida, era un concepto que fuese transversal en Latinoamérica, sobre todo considerando que estos modelos teóricos y también prácticos han surgido más bien en el Globo Norte. Hicimos una revisión pragmática de la literatura y ahí pudimos identificar que la mayoría de las dimensiones de un modelo integrativo de cuidado centrado en la persona también son reproducibles en la literatura latinoamericana, teniendo probablemente como ejes predominantes la necesidad de entregar información a los pacientes e involucrarlos activamente en su cuidado. Y de manera distintiva, un elemento que surge en la literatura latinoamericana con fuerza es la necesidad de involucrar también a las familias y amigos en los procesos de toma de decisiones, algo que también es posible observar en algunos países asiáticos, por ejemplo. Entonces, pensando en esto, en la necesidad de ir adoptando y adaptando no solo los principios teóricos, sino también cómo podríamos asegurar que la práctica fuese menos resistente a la incorporación, por ejemplo, del paciente en la toma de decisiones, es que en colaboración con el Ministerio de Salud establecimos un programa de entrenamiento. En la foto que ustedes ven allá son representantes de casi todos los servicios de salud que hay en Chile, tenemos 29 en el país, quienes son los referentes para la implementación del cuidado centrado en la persona en atención primaria de salud. Entonces, en colaboración con ellos pudimos hacer también un ejercicio reflexivo para asegurar que esto que conceptualmente estaba validado a nivel internacional también fuera coherente no solo con la política chilena, sino también con las posibilidades de acceso, entre otras. Junto con este trabajo, también hemos realizado una serie de estudios cualitativos y cuantitativos para asegurar que desde la perspectiva de los usuarios o pacientes también hubiese coherencia con lo que se plantea no solo en la política pública, sino también en la literatura. Y estos son algunos extractos, ¿cierto?, de estudios cualitativos que hemos realizado, donde uno de los elementos centrales que reclaman los pacientes en Chile está relacionado con ser bien tratados, ¿sí? Y ese buen trato, lo que nos pide básicamente en algunos casos son las normas de cortesía, ¿cierto? Como asegurar que los profesionales de salud saludan y establecen contacto visual con la persona, que demuestran que hay una preocupación genuina por sus intereses, que los escuchan de manera activa y al mismo tiempo se comunican en un lenguaje que es comprensible para ellos, mientras son capaces de considerar e incluir en las decisiones las opiniones y preferencias de las personas en una consulta, ¿cierto?, en un contexto clínico que garantice que el tiempo que utiliza ese profesional es de uso exclusivo para ese paciente. Vale decir que no está mirando el celular, que no es interrumpido en el box, etc. Entonces, todo este trabajo nos permitió ir preparándonos desde la lógica de cómo ir incorporando estas herramientas para la toma de ayuda para la toma de decisión. Y desde lo cuantitativo también pudimos ver, y creo que fue una de las preguntas que había hace algún rato en el chat, cómo en el perfil de los pacientes chilenos, este fue un estudio que hicimos a nivel nacional, es posible identificar que al menos 1 de cada 4 personas reporta bajos niveles de autonomía, es decir, desde los constructos de la toma de decisiones compartida, tienen pocas expectativas de participación, lo que podría finalmente terminar, ¿cierto?, en una participación baja solo porque la persona espera participar menos o siente que tiene menos herramientas para participar.
Y ya como un resultado de la toma de decisiones, vemos que 1 de cada 5 personas en Chile reporta conflicto decisional. Eso quiere decir, tiene una incertidumbre sobre si la decisión que se realizó en un encuentro clínico en específico es la adecuada para él o para ella. A pesar de estos datos que nos permitían ver si es que los pacientes en Chile eran autónomos o no, tuvimos un resultado a través de encuestas que hemos validado, no solo en términos lingüísticos, sino también cultural en Chile, donde los pacientes reportan altos niveles de participación en la decisión. Entonces parecía una contradicción, ¿cierto? Saber que es posible que los pacientes tengan bajas expectativas y reporten una experiencia de baja participación, pero al mismo tiempo, eso en términos del conflicto decisional, pero al mismo tiempo que cuando les preguntamos directamente si fueron involucrados en la decisión a través de un instrumento que desarrolló Glyn Elwin y sus colaboradores llamado Collaborate, que puedo compartir después si alguno no lo conoce, sí reportan una tasa cercana al 85% de alta participación. Entonces, con esos datos cuantitativos fuimos a contrastar desde la experiencia de las personas si es que realmente esa participación se refería a la decisión o a otro elemento de la consulta clínica. Y lo que identificamos es que más bien en Chile, debido a las inequidades que yo mencionaba al inicio, ¿cierto? La participación se confunde con el acceso a una atención. Entonces las personas asumen que acceder a una consulta clínica ya les permite participar en su proceso de salud. Y más bien la decisión prefieren delegarla en los profesionales de la salud mientras estos logren velar por sus mejores intereses. O sea, hay un acto también de confianza, ¿cierto? Que el profesional va a tomar la mejor decisión para mí, dado que yo no puedo tomar esa decisión por mí mismo. Y otro elemento que en Chile todavía está en etapas muy iniciales está relacionado con el nivel de alfabetización que se ha visto, tal como comentaba Anik, ¿cierto? En su presentación, que es un elemento fundamental para asegurar que las personas tengan no solamente la oportunidad de participar, sino también la capacidad de hacerlo de manera efectiva. Pero lo que sí sabemos en términos de alfabetización en Chile, y esto a partir de reportes de la OCDE sobre habilidades de estudio, es que en Chile la mayoría de la población se concentra en niveles de comprensión de lectura o literacidad o alfabetización que son bastante bajos. En el nivel 1, que ustedes ven acá, nivel -1, 1 y 2, la verdad es que estamos hablando de niveles de comprensión de lectura que no permiten incluso hilar ideas distintas dentro de un mismo párrafo. O sea, es una fotografía finalmente de cómo en Chile esto también podría ser una limitación en términos de cómo las personas entienden la información sanitaria cuando está dada por escrito, ¿cierto? Y también existen resultados muy similares en términos a la comprensión de números, que entiendo es la presentación que viene a continuación de la mía. Entonces, además de poder, ¿cierto?, tener esta panorámica de qué tan autónomos podrían ser los pacientes en Chile, cuáles son las limitaciones en términos de alfabetización, revisamos también si es que había alguna conexión entre el nivel de participación de las personas y la satisfacción con la atención recibida, un constructo que también está descrito en la literatura internacional. Y a partir de un ejercicio de ecuaciones estructurales pudimos identificar que al menos el 60% de la satisfacción con el profesional de la salud se puede explicar por elementos relacionados a la toma de decisiones compartida, como es el deseo de participar y la participación experimentada. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque para nosotros, antes de partir con un estudio de implementación o un estudio donde pudiéramos ver si es que alguna herramienta para la toma de decisiones era adecuado para el país, necesitábamos tener entonces esta fotografía de qué tan preparado estaba el contexto. Y luego avanzamos, ¿cierto? Y elegimos por el perfil epidemiológico del país temáticas relacionadas al cáncer como nuestro caso para estudiar la posibilidad de avanzar con la toma de decisiones. Y en específico, y dada la relevancia también en términos de mortalidad en el país, avanzamos con cáncer de mama, donde en Chile mueren cerca de 1.700 mujeres al año por esta enfermedad, aun cuando la mamografía está garantizada, es gratuita para mujeres entre los 50 y 69 años en el sistema público, y que una vez diagnosticada la enfermedad, las personas tienen acceso también de manera universal a un tratamiento de acuerdo a lo que se conoce en Chile como las garantías explícitas en salud.
Sin embargo, en estudios también publicados por agencias estatales, es posible identificar que 1 de cada 3 mujeres reportan no, por ejemplo, realizarse la mamografía por falta de conocimiento, por creer que la mamografía no es necesaria para su caso, etc. Entonces, sabíamos que existían herramientas para la toma de decisiones justamente en el área de la mamografía o el cribado para el cáncer de mama, y nos planteamos, ¿cierto?, tener un proceso de adaptación específico de acuerdo a los pasos que plantea DEI y colaboradores, pero también hay distintos autores que muestran algunos procesos rigurosos para poder hacer estas adaptaciones. Por un lado, en términos de la adaptación del contenido, era importante asegurar que si existía una herramienta para la toma de decisiones para el cribado de cáncer de mama a nivel internacional, esto fuese coherente con la población con la que nosotros queríamos trabajar, que tiende a ser una población con menor nivel de alfabetización, por tanto el lenguaje debía ser además adecuado para ello. El contexto en que esto se realizara también era importante, si a diferencia de lo que puede suceder en algunos países de Europa, donde el correo, por ejemplo, es un medio de envío de información en salud, en Chile eso no funciona y todavía estamos más bien sujetos a la entrega de información a nivel presencial en el centro de salud. ¿Quiénes serían los facilitadores para asegurar que una herramienta de este tipo fuese aplicable? ¿Cuánto duraría la información y en qué momento clínico debíamos entregarlo? Además, nos aseguramos de revisar que, aun cuando pudiéramos modificar algunos elementos de una herramienta ya disponible que haya mostrado efectividad en otros contextos, lográramos de todas maneras asegurar que los resultados y las asociaciones establecidas entre ellos pudieran mantenerse fieles a la intervención de origen. Y además incorporamos a actores claves durante este proceso de adaptación, ¿cierto?, que permitiera asegurar que culturalmente la herramienta fuese adecuada y que recogiéramos también las voces de las personas que podrían utilizar esta herramienta. Me queda muy poquito para terminar, Jordi, ya vi que encendiste tu cámara. Solo para comentarles, realizamos a partir de esto la primera herramienta para la toma de decisiones compartida en Chile, en mamografía en específico. Pudimos ver un aumento en términos del conocimiento sobre el sobrediagnóstico, una temática de la cual en Chile se habla muy poco, y que además, a pesar de que las mujeres entienden más de la posibilidad de sobrediagnóstico, aumenta la actitud positiva hacia este examen. Y ya para cerrar, Jordis, algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes. Es importante asegurar la toma de decisiones compartidas en contextos de inequidad, donde el acceso va a ser un obstáculo para la participación y donde el enfoque biomédico todavía es imperante y que también pone a los pacientes en una situación de pasividad. Desde la mirada de los pacientes es importante también hacer una evaluación, ¿cierto?, de cómo estaría su nivel de alfabetización y también de las expectativas y experiencias que tengan de participar en encuentros clínicos. Y finalmente, en términos de adaptación cultural, ¿cierto?, la importancia de asegurar la rigurosidad metodológica que va más allá del idioma, sino que tiene que ver con asegurar el contexto de acceso, de disponibilidad de recursos, entre otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y tenemos ya una pregunta que recién salió sobre cuáles son las fuentes de información que más influyen en la toma de decisión de los pacientes. ¿Esa es una pregunta en general o para Chile? Es una pregunta en general que Sí. de hecho podría afectar a todos Sí. nosotros, pero si tienes algún pensamiento al respecto sobre tu experiencia en Chile, Sí. sería interesante. Bueno, de hecho hay literatura, ¿cierto?, que muestra cómo Internet es la fuente primaria de acceso a información de las personas. En Chile en específico también hemos visto un aumento en relación a al acceso a información a través de pares, con organizaciones de pacientes que van también nutriendo a los grupos, pero en Chile en específico todavía tenemos una limitación en términos de dejar de manera accesible información basada en evidencia para pacientes. Hay algunos grupos y también entiendo como parte de esta red iberoamericana que están avanzando en eso para asegurar que las personas reciben información adecuada. Uno de los ejemplos más recientes que tenemos sobre la desinformación fue durante la pandemia del COVID-19, que en Chile afectó muchísimo, tal como en otros países también, pero que abrió, ¿cierto?, esta necesidad y nosotros estuvimos trabajando de cómo poder comunicar el riesgo a las personas de manera efectiva.
Tenemos un comentario sobre la necesidad de empoderar a las poblaciones vulnerables, que no hay una pregunta, pero está ahí para leerlo y creo que es un aspecto muy importante. Pero hay una pregunta tanto para Paulina como para Anik, que sería bueno de ver cuál es su discusión. Está escrita en el chat, así que la voy a leer en inglés para el beneficio de Anik. So Anik, this is a question that we have in the chat for both you and Paulina. So seeing the different range of alphabetization and understanding of the population, what is the most adequate strategy for designing a tool that it has a level that it's low enough that could be used for all, or should we develop different levels for different tools for the different levels of understanding to take advantage of the more advanced levels that some people may have? So what is the way to do it? So we go to the minimum to the bottom, or we get something better suited for the different levels? What will be your suggestion at this? Can I start, Paulina? Yes, go ahead, don't worry. So this is the beauty of having a web-based decision aid, because you can have layered information. So in the case of the template that we are using, we have a first level that is simpler and a second layer with the references, the information on the study. So I can show it maybe. It would be more explicit. So if you go to one of our decision aids, so I'm gonna go to the English. And also it's a very difficult question, but usually the simpler the better, but you don't want it to be oversimplistic. So at the moment, it's not recommended to use the probabilities to describe the probabilities with words. The probabilities should be described with numbers, ideally, or graph that show the number. So there's a lot of, so if you see here the benefits and harm of brain exercise to improve memory in older adults. So you have the first layer with only a simple sentence: for every 100 people, 15 will improve their mental capacity. But then learn more, you have the detail on the placebo group, the intervention group, the grade level. And so I think this way you address the needs of people who want to know more, the clinicians also, and then the people that are not so, some patients, they don't want the reference, they don't want the too much data, they're afraid of having too much information. Paulina, do you want to complete this answer? Yeah, no worries. I will do it in Spanish. Is that okay, Anik? Sí, absolutamente. Okay, yeah, I can translate for you later on. Sí, yo creo que no hay consenso en la literatura sobre cuál es la mejor estrategia para diseñar este tipo de intervenciones. Algunos autores plantean que podemos partir sobre la base de que todos tienen un bajo nivel de alfabetización, ¿sí? Pero estamos hablando de alfabetización en salud. Eso no significa que vamos a ser informativos para pacientes infantilizados, ¿cierto? Sino más bien que logramos hacer que información médica, que puede ser altamente compleja, sea comprensible por quien sea que tenga acceso a esa información. Entonces, si respondo a esa pregunta, mi recomendación sería apuntar, primero asegurar hasta a qué audiencia va esto orientado, ¿cierto? En nuestro caso, esta herramienta estaba pensada para mujeres usuarias del sistema público de salud, que aun cuanto engloba el 80%, sabemos que es una población que probablemente va a tener un nivel educacional más bajo que aquellos que pagan por un seguro privado. Entonces, y ahí también hay un espectro importante, desde personas que son analfabetas hasta personas que tienen estudios universitarios. O sea, es muy amplio el espectro de posibles usuarios. Entonces, desde esa lógica, nuestro pensamiento fue considerar que todos tenían un bajo nivel de alfabetización en salud. Eso quiere decir que el acceso a la información y el uso para la comprensión y el uso para tomar decisiones podría estar limitado. Y sobre la aceptación para grupos que tienen niveles de literacidad un poco mayores, la verdad es que yo no he visto publicaciones sobre eso hasta el momento. Lo que sí, y Anik lo compartió en el chat, hace algunos años publicamos un metaanálisis con Mary Ann Durant sobre
cómo, cómo podríamos estar beneficiando o no a poblaciones vulnerables en relación a la toma de decisiones compartida, y lo que encontramos ahí es que grupos que tenían un nivel educacional más bajo se beneficiaban más que aquellos que tenían un nivel educacional más alto, porque la brecha entre ellos era tan importante que los de nivel educacional más bajo lograban alcanzar en el fondo en términos de conocimiento y comprensión de la información. Así que creo que ese es algo que podría orientar para responder la pregunta que hacía Gerard. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Por interés del tiempo, tenemos un poco más de preguntas, pero les diría que si pueden, Paulina, si puedes darle un intento de contestarlas directamente en la herramienta. Vamos a dar paso a Yasmina. Vamos a ver si... Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Aquí está, sí, ya es simplemente la presentación con el tema y todo tuyo, Yasmina. Un momentito que tengo que compartir la pantalla. Aquí estamos. Muchas gracias. Un momento. La prueba siempre funciona y luego, llegado el momento de la verdad, ya lo tengo casi. Un momentito. Perfecto. Ahora sí. ¿Estáis viendo la pantalla completa? Sí, perfecto. Ningún Muy problema. bien. Estupendo. Gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación, todo un lujo estar aquí, estoy encantada, ¿no?, de formar parte de esta sesión, estoy aprendiendo mucho, la verdad. Y bueno, yo por mi parte pues aportaré mi granito de arena hablando un poco sobre lo que sé sobre el mejor modo de presentar información numérica en herramientas de apoyo a la toma de decisiones, teniendo en cuenta la evidencia, ¿no?, que existe sobre este tema. Aclarar, en primer lugar, que cuando hablo de información numérica me estoy refiriendo principalmente a información sobre probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, ya se han puesto algunos ejemplos, ¿no?, de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, pero por añadir uno más, que en este caso está disponible en la página web del National Health Service en Reino Unido, es un país donde yo estuve trabajando bastantes años, en la Universidad de Leeds, en el Center for Decision Research. Bueno, pues esta herramienta, ¿no?, en este caso se centra en pacientes con artrosis de cadera. No hace falta que leáis todos los detalles, ¿no? Quizás el texto sea pequeñito, pero bueno, es únicamente para ilustrar, ¿no?, un ejemplo más, ¿no?, de cómo se podría presentar información sobre la probabilidad, en este caso, de que el dolor mejore o de sufrir efectos secundarios con diferentes opciones, ¿no?, ya sea ejercicios, medicamentos antiinflamatorios, esteroides, etc. Entonces, bueno, esta es una información, ¿no?, que puede ayudar a valorar los beneficios y los daños de las distintas alternativas. Ya hemos mencionado esta revisión, ¿no?, que ha salido hace poquito de Don Stacy y colaboradores. Dos datos que yo quería destacar sobre esta revisión son, el primero, que de los estudios analizados, ¿no?, lo que se vio es que la mayor parte de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones incluían información sobre probabilidades de los desenlaces. Y en segundo lugar, se han comentado antes, ¿no?, el impacto del uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones frente a cuidado habitual en el conocimiento de la información, ¿no?, en el conflicto decisional, pero yo en concreto quería destacar también, ¿no?, que aquellos estudios que analizaron el impacto en la percepción de riesgo en concreto vieron que el uso de estas herramientas se asociaba a percepciones de riesgo más precisas. Y bueno, decir también quizás que los resultados de otras revisiones sistemáticas indican también que una gran parte de los pacientes, de hecho, quiere recibir información numérica, conectando un poquito con algunos de los temas que ya se han tratado, ¿no?, y que incluso proporcionar esta información numérica puede ayudar a aumentar la confianza. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, como ya se ha comentado también en presentaciones previas, el nivel de alfabetización de los pacientes, ¿no? Y en concreto,
Aquí vemos un ítem que está sacado de una escala validada para medir habilidades numéricas que se ha utilizado en diferentes estudios. Y bueno, lo que vemos es que hay un porcentaje importante de personas en la población, en muestras representativas de diferentes países, que tiene dificultades para dar la respuesta correcta a este y otros ítems relacionados, ¿no? Aquí vemos que entre un 25 y un 28% de la población pues no podría indicar correctamente que un riesgo de 1 de cada 10 es mayor, ¿no?, que un riesgo de 1 de cada 100 o 1 de cada 1000. También cabe destacar, yo creo que incluso entre personas con altas habilidades numéricas pueden existir sesgos sistemáticos a la hora de evaluar la información de probabilidad o de riesgo. Y aquí tenemos un ejemplo en pantalla de un estudio que, bueno, en el que los participantes tenían que evaluar la percepción de riesgo asociada a diferentes enunciados. Entonces, lo que se ha visto en este tipo de situaciones es que la gente suele focalizar su atención en mayor medida en los numeradores, ignorando en cierta medida los denominadores. Y en este ejemplo, esto llevó a bastantes participantes a percibir el riesgo como más elevado en la primera afirmación, a pesar de que la probabilidad ahí es más baja, ¿no? Lo que ocurre es que estos 1.286, ¿no?, pues quizás llaman la atención de tal modo que no se tiene en cuenta que estamos hablando de 1.286 de 10.000 personas y no de 100, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no?, la pregunta que surge es cuál es el mejor modo de presentar las probabilidades para evitar este tipo de sesgos y facilitar la comprensión en diferentes personas, ¿no?, con diferentes tipos de habilidad. Y bueno, pues decir que esta es una de las preguntas, entre otras muchas, ¿no?, que se han tenido en cuenta como parte de la International Patient Decision Aid Standards Collaboration, que ya se ha mencionado indirectamente antes, ¿no?, cuando se hablaba de los criterios de calidad, ¿no?, que han de cumplir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Esta es una iniciativa que, bueno, pues tiene como objetivo precisamente el desarrollo de esa serie de criterios basados en la evidencia para evaluar, ¿no?, la calidad de las herramientas. Entonces, bueno, esto es un recorrido un poco histórico, ¿no?, de cuándo surgió la iniciativa y el trabajo que se ha hecho desde entonces. Ahí tenéis el link para el que no conozca esto y quiera conocer un poquito más después en la web. Destacar por mi parte quizás que desde que se publicó la primera lista de criterios en el año 2005, la presentación de probabilidades se ha considerado como una de las dimensiones relevantes, ¿no?, a tener en cuenta. Y bueno, desde entonces pues se ha ido actualizando, ¿no?, la evidencia. Esto ha llevado a afinar, ¿no?, los criterios, y en 2021 se llevó a cabo pues la última actualización de la evidencia, y en este momento precisamente pues a mí me invitaron a participar en el equipo de expertos que se centraba en revisar la evidencia sobre la presentación de probabilidades. Los resultados se publicaron en una edición especial de la revista Medical Decision Making, bueno, cubriendo diferentes áreas, ¿no?, desde la clarificación de valores, que también se ha mencionado anteriormente, al uso de historias personales, por ejemplo, narrativas, ¿no?, qué evidencia, perdón, hay sobre el impacto de utilizar este tipo de estrategias, ¿no?, en las herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Pero en concreto, ¿no?, nuestro equipo trabajó en 2 artículos que, por cierto, están disponibles en acceso abierto. También ahí está el link para el que quiera consultarlos después. Y bueno, y decir que el primer artículo se centró en 5 áreas que consideramos como, digamos, principios fundamentales, ¿no?, para la comunicación de información probabilística. Mientras que en el segundo artículo nos centramos en áreas que tienen que ver más con retos o quizás, bueno, el uso de información numérica en contextos un poquito más complejos. Y bueno, ya que estamos en una sesión de Cochrane, creo que es importante destacar que esto no fue una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Aquí trabajamos en grupos de 2 a 3 integrantes, ¿no?, del grupo, en función de bueno, el conocimiento, la experiencia que teníamos sobre esas áreas concretas dentro de lo que es la comunicación de probabilidad. Revisamos la literatura y luego consensuamos con el resto del equipo. Para resumir un poquito los resultados, aquí podéis ver las áreas en las que nos centramos en el primer artículo, arriba, y abajo las áreas en las que nos centramos en el segundo artículo. Entonces, bueno, en negrita están subrayadas las áreas donde pudimos derivar
recomendaciones más claras basadas en la evidencia que existía en ese momento. Y para las otras áreas, pues básicamente era un poquito más complicado, ¿no?, derivar recomendaciones claras porque quizás por los resultados variaban más en la literatura. Entonces, bueno, a continuación voy a dar algunas pinceladas, ¿no?, algunos ejemplos de algunas de estas recomendaciones en distintas áreas para ilustrar, centrándome, por ejemplo, para empezar en presentar la probabilidad de que un evento ocurrirá. Como veis, otras áreas como comunicar la incertidumbre o el mejor modo de utilizar formatos de riesgo basados en el tiempo, cómo y cuándo deben personalizarse los riesgos, son áreas en las que todavía falta un poquito más de evidencia antes de dar recomendaciones claras. Entonces, centrándome en este punto que he mencionado, presentar la probabilidad de que un evento ocurrirá. Aquí yo destacaría dos recomendaciones importantes. La primera sería, bueno, pues como veis en pantalla, ¿no?, la importancia de especificar siempre el denominador o la clase, la reference class, como lo llaman en inglés, ¿no?, la clase de referencia. Y en segundo lugar, la importancia de utilizar frecuencias o porcentajes, pueden ser ambos, pero siempre especificando el intervalo temporal. Entonces, bueno, por poner un ejemplo concreto, en esta afirmación se está comunicando la probabilidad anual de desarrollar diabetes, ¿no?, que es de un 10%. Y bueno, pues sí, se está dando un marco temporal, la probabilidad anual, pero ¿10% de qué, ¿no? ¿A qué población nos estamos refiriendo? En este caso, un mejor modo de comunicar esta información sería indicar, bueno, pues que cada año 10 de cada 100 personas con prediabetes, si nos referimos a esta población, desarrollan la enfermedad, o cada año el 10% de las personas con prediabetes desarrollan la enfermedad. Pasando a otra recomendación concreta dentro de este contexto, también quería destacar la recomendación de evitar el llamado formato 1 de cada X. Pues yo que sé, 1 de cada 12 personas sufrirá este efecto secundario, 1 de cada 30, lo que sea, ¿no? Esto es un formato que de hecho se utiliza bastante, pero que puede llevar a un aumento de la percepción de riesgo, la preocupación, y esto puede influir en la toma de decisiones. Hay algunos datos que apuntan en esta dirección, y de hecho se ha hecho un metaanálisis que ha mostrado que esto es un efecto que es, bueno, pequeño pero consistente y que afecta tanto a personas con altas como con bajas habilidades numéricas. Y bueno, de nuevo aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Podríamos decir que 1 de cada 20 personas que toman el medicamento sufrirán este efecto secundario, pero para evitar justo lo que comentaba antes, ¿no?, una mejor alternativa podría ser decir o bien que 5 de cada 100 personas que toman el medicamento sufrirán un efecto secundario, o que el 5% de las personas sufrirán el efecto secundario. Pasando ahora a casos en los que necesitemos comunicar quizás los efectos de distintos tratamientos o de la participación en programas de cribado, que es bastante habitual también, una recomendación fundamental sería presentar las tasas de eventos independientes, utilizando de nuevo o bien frecuencias o bien porcentajes, y o el aumento o disminución incremental, siempre proporcionando valores absolutos en relación al riesgo basal. De nuevo, por concretar esto un poquito más, ¿no?, con un ejemplo. Aquí podríamos, si queremos comunicar, ¿no?, la efectividad de este tratamiento a la hora de reducir el riesgo de morir de una enfermedad determinada, podríamos indicar que sin el tratamiento, ¿no?, pues 5 de cada 100 personas morirán de la enfermedad en el periodo temporal correspondiente, mientras que pasaríamos a 4 de cada 100 con el tratamiento. Y también podríamos ahí, ¿no?, calcular esa diferencia, indicando que una persona menos de cada 100 morirá de la enfermedad si recibe el tratamiento X. Aquí otra opción, ¿no?, podría haber sido comunicar la reducción en términos relativos, ¿no?, que en este caso es una reducción de riesgo de un 20%. Pero bueno, muchos estudios han indicado que esto puede llevar a, bueno, dificultar básicamente la comprensión de la magnitud, y por tanto pues no se recomendaría hacerlo, ¿no?, en este contexto si queremos facilitar una decisión informada. Para los que no conozcáis este centro, el Harding Center for Risk Literacy, que está en Alemania, mencionar también que, pues, si os interesa, ¿no?, que la página web del Harding Center tiene bastantes recursos útiles, como este que veis en pantalla, fact boxes que permiten comunicar este tipo de información. En este caso estamos viendo un ejemplo, ¿no?, del impacto del cribado de cáncer o de la participación en el cribado de cáncer de mama, ¿no?, en la reducción del riesgo de morir de cáncer de mama en concreto o de diferentes tipos de cáncer, y esto también se compara, ¿no?, con los posibles daños
asociados a la participación en el cribado. De nuevo tenéis el link ahí para quien quiera consultarlo después. Y bueno, por último, otro ejemplo que quería mencionar es, bueno, tiene que ver, ¿no?, con el uso de formatos visuales. Aquí vemos un gráfico de iconos que imagino que muchos de vosotros y vosotras pues habréis visto este tipo de gráficos, ¿no?, anteriormente. Y bueno, pues en este caso se está mostrando el efecto de una intervención hipotética en la reducción del riesgo de desarrollar una enfermedad X, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha visto en bastantes estudios, yo he trabajado, he investigado bastante en este campo durante bastantes años ya, es que este tipo de gráficos, no solo los iconos, también otro tipo de gráficos sencillos, pueden mejorar la comprensión de la información, pueden ayudar a reducir sesgos como el que me refería antes, ¿no?, el denominator neglect, esa tendencia a ignorar los denominadores, pero también otros que no tengo tiempo de explicar en más detalle hoy. Y también pueden ser especialmente útiles para personas con bajas habilidades numéricas, vinculándolo un poco también con las preguntas que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que quizás puedan tener dificultades, ¿no?, a la hora de entender los números? Dicho esto, hay que tener en cuenta que las características del diseño de los gráficos juegan un papel fundamental. Aquí estamos viendo exactamente, ¿no?, la misma probabilidad representada en un gráfico en el que estamos focalizando la atención en el número de personas que desarrollan la enfermedad. Y bueno, lo que hemos visto también en bastantes estudios es que esto puede llevar, este tipo de diseño, ¿no?, de gráfico, puede llevar a una percepción de una mayor efectividad de la intervención, pero básicamente, ¿no?, el riesgo se comprende peor, la magnitud del riesgo. Y por lo tanto, pues en este contexto, ¿no?, sería importante evitar esto, sería recomendable mostrar tanto el número de personas afectadas como el total de la población, lo que en inglés se llama, ¿no?, la part-to-whole relationship. Y bueno, también creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, esto también lo destacamos en la revisión, las habilidades gráficas de los pacientes. Sí que es verdad que hay una relación entre habilidades numéricas y gráficas, pero la correlación es más bien moderada y predicen independientemente la comprensión de la información. Entonces, si estamos ante personas con bajas habilidades gráficas, podría ser especialmente importante, bueno, pues proporcionar explicaciones, ¿no?, de lo que representan las diferentes partes de los gráficos, o quizás también proporcionar otros formatos complementarios. Para el que le interese profundizar en este tema un poquito más, mencionar también que hace poquito con Marie-Anne Durant y Kevin Selby hemos publicado una pequeña revisión, digamos, ¿no?, de la literatura sobre la visualización de la evidencia para la toma de decisiones compartidas en BMJ Evidence-Based Medicine, así como las principales recomendaciones de un modo sencillo, ¿no?, intentando hacerlo de tal modo que personas que no son expertas, ¿no?, en este tema, en este campo, puedan bueno, pues utilizar esto como un recurso. Construimos, o sea, esto se basó un poquito en la revisión que ya se había hecho en el contexto de IPDAS, ¿no?, de estas revisiones de la International Patient Decision Aid Standards, pero también añadimos alguna evidencia más reciente de los últimos 2 años. Y ya voy acabando por dejaros con 3 conclusiones, 3 mensajes para llevaros a casa, digamos. El primero sería que para evitar sesgos en la percepción del riesgo es importante conocer el impacto de diferentes formatos numéricos. El segundo, bueno, que afortunadamente contamos con evidencia, ¿no?, para mejorar la comprensión, pero sí que sería recomendable, eso también lo destacamos en la revisión, intentar evaluar la interpretación de la información en la medida de lo posible, sobre todo si, por ejemplo, utilizamos pues etiquetas evaluativas para dar significado a los números que puedan sesgar la interpretación de determinada manera. Y por último, destacar también que necesitamos más investigación sobre aspectos donde, como comentaba antes, ¿no?, la evidencia aún es un poco más limitada. Aquí solo he puesto 2 ejemplos, pero hay más, ¿no? El riesgo personalizado. En algunos proyectos, por ejemplo, estamos viendo el mejor modo de comunicar estimaciones de riesgo en el contexto de los programas de cribado personalizados basados en riesgo individual, que esto es una dirección en la que están yendo varios países y, por tanto, pues será importante saber cómo comunicar esto del mejor modo. Y otro ejemplo es la comunicación de la incertidumbre, donde de nuevo hay algunos estudios, pero todavía no está claro, ¿no?, el mejor modo de comunicar la incertidumbre en todos los casos. Y ya con esto sí que lo dejo. Gracias de nuevo por la invitación y encantada de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, Yasmina. Yo ciertamente he aprendido mucho con tu presentación, así que muy agradecido. No veo ninguna pregunta, pero ahora es el momento que tenemos a los expertos aquí, así que si tenemos preguntas, por favor,
utilicen la herramienta, porque incluso si tenemos que cerrar la sesión nos va a dar la opción de poder contestar más tarde igualmente. Vamos a dar un minuto, a ver si tenemos alguna pregunta más. Una persona tiene su mano alta. Sí, pues, precisamente porque tenemos un minuto, si abrimos la palabra, no vamos a salir de aquí a la hora. Así que vamos a tratar de promocionar que la gente utilice la herramienta. Y si no tenemos más preguntas, entonces lo que haremos es... vamos a primero de todo, pues, agradecerles a todos la participación. El panel ha sido fantástico. Gracias, Paulina, Yasmina y Anik, por estar con nosotros. Anik, por tu paciencia con el español. Many thanks for your patience with all the Spanish around you. You have done amazingly. Y solo de comentar que la siguiente sesión de la red va a ser sobre revisiones rápidas con la coordinadora Camila Escobar del Centro Asociado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro del comité ejecutivo de los Cochrane Information Specialist Group. Y veo que tenemos ahora una pregunta de Oscar, donde les preguntan de dónde se puede consultar ese tema con mayor profundidad. Y veo que Paulina ya está contestando, así que lo vamos a dejar por allí. Veo algo más en el chat y a Ana Luisa comentando sobre más elementos. Muchas gracias a todos, ha sido fantástica la sesión. Muchas gracias. Gracias.